Gariki wonoje la cala presti jugar informática utzipetik. Chanimko hokik hakayao kem chupamle ukap tana segunda unidad pak hatijobal en nuestra escuela. Rimaya Gilapal. Bien. Acá lo que deben de hacer es una lectura. Deben de hacer la lectura de Rimaya Agilabal, la numeración maya. Posteriormente a esto, en su cuaderno deben de escribir 5 oraciones de lo que ustedes entendieron de acá. Por ejemplo, la primera oración podría quedar: contamos hasta 20 porque toda persona tiene 20 dedos. Perdón, tiene 20 dedos, 10 de las manos y 10 de los pies. Ahí podría ser una oración. Número 1 podría ser: contamos hasta 20 porque toda persona tiene 20 dedos, 10 manos y 10 de las manos y 10 de los pies, ¿verdad? Y luego escriben otra oración. Deben de ser 5 oraciones de lo que ustedes entiendan de este texto. Posteriormente pasamos acá. Recuerdan ustedes que el tema de los números es Hulajuk 11, Kaplajuk 12, Oshlajuk 13, Kajlajuk 14, Olajuk 15, Waklajuk 16, Wuklajuk 17, Washaklajuk 18, Belejlajuk 19, Jukal. Acá ellos le dicen Jukal. También es correcto, chicos, es correcto. Nosotros lo habíamos aprendido el año pasado como Huwinak y también está correcto. Entonces no hay que confundirse. Jukal es 20 también. ¿Ok? Entonces luego tenemos las figuras geométricas. Setesik o Ketekik significa lo mismo, es círculo. Oshukut, triángulo. Yukshukut, rectángulo. Kashukut, cuadrado. Kashukut, cuadrado. Yukwach, óvalo. Hunam, Kashukut, rombo. Muy bien, y algunos colores. Luego pasamos a la página de los números. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Jukal también puede decirse Huwinak, es lo que lo explicaba yo a ustedes. Cuando contamos los días, Winak significa persona. Se dice Huwinak porque una persona posee 20 dedos, 10 de las manos y 10 de los pies. ¿Se acuerdan de aquella canción de Junke, Poshi, Kaji, Popuaji, Wuku, Washaki, Beleje, Plahu? La juju winuqab, 10 dedos de mis manos. La juju wiwakan, 10 dedos de mis pies. ¿Sí? Muy bien. Cuando los uno convierten a una persona. Ok. Bien. Y acá tenemos Jun. Ellos le dicen Kaib al 2, pero es lo mismo. Es Keb, Oshib, Kahib, Job, Wakib, Washakib, Belejeb, Lahu. Son 10. Hulahu, Kablahu, Oshlahu, Kahlahu, Olahu, Waklahu, Oklahu, Washaklahu, Belejlahu, Jukal. Y ahí aparece el 20. ¿Qué van a hacer, chicos? En el cuaderno van a tener que representar cada uno de estos números. Ejemplo. Van a escribir un número de la siguiente manera. Digamos que esta es la hoja de su cuaderno, ¿sí? Ahí van a escribir el primer número, que es Jun. Y lo van a escribir en número maya también. Con crayones bien creativos de diferente color. Y hacen el número maya ya sea aquí a la par, Jun. Muy bonito, lo pueden hacer con crayón o si ustedes quieren pueden utilizar papel bond de colores, como ustedes quieran. Luego voy con otro que sería Kep y hago la representación de los números mayas. Kep, represento mis números mayas, colorean bien porque deben de presentar un trabajo muy creativo.
hasta llegar a qué número, hasta que lleguen al número 20. ¿Sí? Lo escriben en quiché y en su forma, la forma del glifo. Hun, un puntito, Kaib, dos puntitos, Oship, tres, y así sucesivamente. Muy bien, lo escriben en número maya. Eso sería lo de esta página. Luego nos vamos acá a la página número 24. Y aquí dice, los mayas también utilizan cabezas numerales para representar los números. Vean, Belejeb está acá. Washakib, miren, Wukub, Wakib, Hoob, Kahib, Oshib, Kaib, Hun, miren. Y aquí está la Juj, el 10. Así aparece el calendario de los mayas también. Hulahu 11, Kaplahu 12, Oshlahu 13, Kaplahu 14. Todas las figuritas que ustedes ven acá son los nahuales de los 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a colorear solo las que yo pronuncie, ¿de acuerdo? Tanto de la fila de arriba como la de abajo. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí arriba dice Jun y aquí abajo dice Jun. Si entonces menciono Jun, deben de colorear la de arriba y la de abajo. ¿Ok? Vamos. Waqib. Hulahu. Oshlahu. Beleklahu. Waqlahu. Hoob. Kahib. Muy bien, son esas las que deben de colorear. Ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran, chicos. Luego, Ashriu Yaibal Ri Ureu Kaibal Hastak. Figuras geométricas. Bien. Al triángulo le van a escribir aquí abajo Setesik. Si ustedes pueden observar, aquí tiene el número maya. Jun. Keeb, dos puntitos. Ochip, tres puntitos. Kahib, 4. Hoob, Hun Huch, una línea. Y Waqib, Hun Huch y Hun Nak, y un puntito. Aquí abajo están en el mismo orden. Le van a escribir aquí el nombre en quiché. Setesiketekik. Aquí Oshukut. Kahushukut. Aquí Yukushukut. Aquí Yukuwach. Y Unam Kahushukut. Acá. Bien. Y deben de, no lo van a colorear, sino que aquí lo que necesito es que le pongan papel bond de un color diferente, sea papel bond, iris, construcción o lo que ustedes tengan, chicos. Puede ser material reciclado. Esto va a ser de color kiak, del color que ustedes tengan, pero deben de quedar bonitos, ¿sí? Deben de pegarles la figura, dibújenlo en el papel bond, construcción o iris, y luego lo recortan y se lo pegan acá encima. Muy bien. Ok, y luego estamos acá en esta página que dice Kumaho. Inicias, Kakiso, finalizas. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es Ucholah. Deben de colorear todos los círculos de color kiak. Todos los ketekik o setesik de color kiak. Los Oshushukut de color an, los triángulos an. Kiakoj, los Kajebushukut de rosado o morado, el cuadrado. El rectángulo lo van a hacer de color shar, azul, todos los rectángulos que hayan acá. Y van a colorear de color ek el óvalo y finalmente el rombo de color naranja, de color anaranjado, el rombo. Únicamente esa sería la tarea, chicos. Vená.